Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, 8:45, momento de las noticias. Mi nombre es Juan Carlos Sandoval y le presento nuestros titulares. Internos del Centro Correccional Juvenil Las Gaviotas asesinan a 2 monitores y dejan heridos a 2 más. Partido Líder expulsa de sus filas a los diputados Luis Chávez, Mirza Arriaga, Mario Llanes y Mario Rivera, luego de que el Ministerio Público y CICIG solicitaran antejuicio en su contra. Según el INACIF, el general retirado José Efraín Ríos Montt no es apto mentalmente para enfrentar el juicio en su contra. Un grupo de abogados presentan una denuncia por lavado de dinero en contra de la ex vicepresidenta de la República, Roxana Valdetti. Grecia, gobierno griego tiene plazo hasta el domingo para presentar un plan de rescate al Eurogrupo. Banco Industrial, siempre de tu lado, presentó los titulares. Comencemos con las noticias. 2 monitores muertos y 2 más heridos es el saldo de una revuelta que se dio en el Centro Correccional Juvenil Las Gaviotas. Los jóvenes de la correccional Las Gaviotas en la zona 13 asesinaron a 2 monitores de nombre Rubén Cuyuch y César Cucul y dejaron heridos a otros 2. Insatisfechos por este crimen, también destrozaron todo lo que hay dentro de las instalaciones. Corría mediodía de este martes cuando los internos se encontraban en receso. Un automóvil se detuvo cerca de las paredes del perímetro y unos individuos les lanzaron armas de fuego. Fue cuando empezó el caos. Justamente allí estaban los 4 monitores que son los encargados de la seguridad a lo interno. Nunca portan pistolas. Los jóvenes, todos pandilleros, los llevaron al patio y allí ejecutaron a 2 de los monitores. Los pandilleros iban a matar a los otros 2, pero una llamada telefónica minutos antes alertó a las fuerzas de seguridad, quienes se presentaron al lugar y les pidieron que se rindieran. Al no hacer caso, les lanzaron bombas lacrimógenas y retomaron el control. El jefe de operaciones de la PNC relata lo sucedido. Se supone de que desde la calle les lanzaron las armas de fuego. Se está estableciendo la cantidad concreta. Nosotros logramos reducirlos. Ellos ya habían avanzado a una bodega donde ya se habían agenciado de otros medios con los cuales la gente del centro de correccional de menores tiene los medios necesarios para ejercer un control sobre ellos, ¿verdad? Ya habían avanzado también hacia el área administrativa. Gracias a Dios y a la presencia policial, pues se logró prevenir un daño más grave. Las pesquisas del Ministerio Público pues darán como resultado que se localizarán objetos con los que posiblemente le dieron muerte a estos monitores. Hablemos de armas de fuego. Ya están trabajando ellos la escena. Pues en el interior destruyeron gran parte de la infraestructura de este centro correccional de menores. Y pues eso es lo que tenemos. A las 16 horas quedó todo bajo control. Tentativamente se sabe de que es una misma estructura de pandilleros juveniles. Ya tenemos el centro completamente bajo control. Se realizará la requisa respectiva. Se hizo el conteo y todos los menores que se encuentran en el lugar, en el sector donde fue el problema, están completos. O sea, no se fugó ninguno de los menores. Únicamente de lamentar el fallecimiento en manos de estos pandilleros de 2 monitores, y nosotros logramos
salvarle la vida también a otros 2 que los tenían en constante amenaza de muerte. Según la madre de uno de los detenidos, ellos reciben malos tratos. Es el maltrato que francamente les dan acá, y no solo eso, sino que les rocean gas en la cara para quemarlos. No solo eso, sino que mire qué vergüenza pasamos nosotros acá legalmente, y que tengan los derechos humanos y que francamente que hagan justicia legalmente, porque eso no es correcto, que los traten requete mal acá. Eso no es así, ¿me entiende? Porque mire, nosotros somos humanos y mire, ya falta de, perdóname la palabra, ya falta de legalmente rasgarnos la parte a nosotros para ver que le entramos, y legalmente no es así, pues es una injusticia. Este es el segundo incidente en lo que va del año que afecta a personal de las gaviotas, pues sicarios en abril asesinaron al director de ese centro de detención juvenil. Las noticias nacionales son presentadas por Azúcar de Guatemala. En vivo hasta el Centro Correccional Las Gaviotas con mi compañero Héctor Ramírez. Adelante, Héctor, buenas noches. Juan Carlos, buenas noches. Sí, me encuentro aún en el Centro Correccional Las Gaviotas en la zona 13. En este momento, pues ya los familiares que habían venido a este lugar para saber cómo estaban sus familiares que están recluidos en este lugar, se han ido ya yendo a sus casas. Había un aproximado más o menos de 100 a 125 personas. Ya en este momento, pues habrá unas 20 a 30. Conforme ha pasado el tiempo, se han ido retirando de este sitio. Podemos mencionar que el Ministerio Público aún no ha empezado el trabajo con los 2 cuerpos de los monitores que se encuentran tendidos en el patio de este lugar. Aún siguen en busca de las armas. La información que se tiene es que les lanzaron desde la calle 2 mochilas en las cuales iban armas cortas 9 milímetros y fusiles. Las 2 armas ya fueron encontradas, sin embargo los fiscales continúan en busca de los fusiles. Se tiene conocimiento que podrían ser 2 o 3 por información obtenida por otros menores que se encontraban acá. Sin embargo, estos no han sido hallados, pues el lugar se encuentra completamente destrozado. A pesar que hay buena iluminación en el lugar, no la han hallado. Otra información que también tenemos es que los reclusos que iniciaron pues esta riña se encuentran separados, se encuentran aún en el patio, pues no pueden ser ubicados en una celda, pues esta fue destruida, y en una que sí está en buenas condiciones se encuentran pandilleros de otra mara. Esto es lo que tenemos hasta el momento. Las pesquisas continúan y, como te comento, pues ya las armas de fuego fueron encontradas y los cuerpos aún no han sido trabajados por el Ministerio Público. Juan Carlos, ¿tienen alguna pregunta en estudio? Estamos completos, gracias Héctor por el reporte. Hablemos ahora de política, y es que el partido líder ha expulsado de sus filas a los 4 diputados a los cuales se les ha iniciado antejuicio por parte de CICIG y el Ministerio Público. El partido líder expulsó de sus filas a los diputados Luis Chávez, Mirza Arriaga, Mario Llanes y Mario Rivera, luego que la CICIG y el MP solicitarán antejuicio en su contra por los delitos como abuso de autoridad, tráfico de influencias, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. Uno de los expulsados, Luis Chávez, asegura que sufre de persecución política contra él y su labor de fiscalizador. Y ellos hoy se dejan llevar por chismes. No cabe duda que hemos sido una piedra en el zapato en el tema de fiscalización, y yo estoy preparando ya, digamos, una contrademanda en contra de este ministro corrupto. El ministro de Desarrollo Social prácticamente se ha dedicado a difamarnos, y eso lo estaremos revisando y lo estaremos enfrentando en los tribunales de justicia. Eso sí quiero dejar claro. Con esto está perdiendo credibilidad la CICIG, porque más parece una payasada, porque hemos sido piedra en el zapato de los funcionarios corruptos. La otra expulsada, Mirza Arriaga, también respondió a los cuestionamientos negando que en las escuchas telefónicas que se presume la involucran, ella sea la que hable, porque dice que sabe cuidarse. Yo lamento bastante de verdad que la CICIG y el MP se esté prestando a estos juegos. Y yo quisiera que saquen a luz, doy la autorización que saquen a luz ese audio que dice 100%, yo no he hablado absolutamente nada. Yo me sé cuidar. A continuación le presentamos pues una transcripción de lo que
al parecer es la negociación de la forma en la que se beneficiaron con contratos anómalos tanto el diputado Luis Chávez como la diputada Mirza Arriaga. Según el Ministerio Público y la CICIG, la forma en que los diputados de Huehuetenango, Luis Chávez y Mirza Arriaga intentaron beneficiarse de contratos del FODES fue la siguiente. El 27 de febrero del 2014, los congresistas citaron al ministro de Desarrollo Social, Leonel Rodríguez, para decirle que conocían que su cartera a través del FODES tenía varios proyectos para ejecutar. Los diputados le pidieron al ministro que le asignaran parte de esos proyectos a la empresa que ellos indicarían. El plan era que la ejecución fuera de entre 5 y 10 millones de quetzales. A cambio, ofrecieron una retribución económica. El ministro Leonel Rodríguez grabó en video esa reunión. En una de las conversaciones grabadas, Chávez dice literalmente: es necesario que nosotros este año por lo menos ejecutemos un par de proyectos que están ya allí con ustedes, ya están en el FODES, ya están listos para ejecutar. Chávez continúa: es lo que necesitamos, que nos digan ustedes, bueno mucha, démosle, por lo menos unos 5 o 10 millones, aquellos que ejecutan, punto. ¿Por qué? Porque nosotros no les vamos a ir a inaugurar nada. Además, ayer nos pusimos de acuerdo con la Emilene y con la Sofi, las dos, les metimos un su par de whiskies, platicamos con ellas un buen rato y hay una cuestión además de alianza estratégica para contrarrestar los morongazos que les vienen. La congresista Mirza Arriaga también habla y dice, y por supuesto, si podemos tener algún ingresito por ahí, digamos que podamos. Mirza Arriaga también dice, y aquí nosotros ponemos la empresa, y ahí nos dividimos el tema. Aunque los diputados no lograron su cometido, se pidió antejuicio en su contra por los delitos de tráfico de influencias y abuso de autoridad, por intentar ganar jugosos contratos millonarios del Estado. Las noticias nacionales fueron presentadas por Azúcar de Guatemala. Pausa, al regresar más noticias, quédese con nosotros a las 8:45. Gracias por seguir con nosotros. Estamos a tan solo una hora, quizás hora y media, para que se cierre el proceso de recepción de documentos para inscribir a candidatos a puestos de elección popular. Por eso nos vamos hasta el Tribunal Supremo Electoral. Allí se encuentra mi compañero Sergio Osegueda. Adelante, Sergio. Buenas noches. Buenas noches, Juan Carlos. Efectivamente, pues nosotros continuamos acá a la espera de la información que se va a generar por parte del Tribunal Supremo Electoral. De acuerdo a lo que se nos ha informado, alrededor de las 9:30 de la noche, pues serán los magistrados de este tribunal quienes estarán brindando una conferencia de prensa para actualizar los datos y solucionar algunas dudas que se han generado todavía, faltando escasamente pues 2 horas y media para que se cierre ya el plazo de inscripción de candidatos de quienes van a participar en las próximas elecciones del 6 de septiembre. Hasta el momento, pues los datos que se han tenido y que dio a conocer el registrador de ciudadanos es de que solamente este día han recibido cerca de 3,000 solicitudes a nivel nacional. Con estas, pues se prevé que al finalizar el día, al finalizar la jornada, se llegue a 30,000 solicitudes de candidatos que quieren participar, a optar a diferentes cargos de elección popular para los próximos comicios. De estos cabe destacar que serían 10,000 menos de los que realmente el Tribunal Supremo Electoral tenía estimados, ya que ellos contemplaban inscribir cerca de 40,000 candidatos en toda la República, entre diputados, alcaldes y los binomios presidenciales de cada partido y de cada agrupación política. Hasta el momento, pues esperamos ya que en algún momento pues se presenten hasta este lugar en este caso pues el presidente del Tribunal Supremo Electoral, para que él indique cómo va el proceso y qué va a suceder al momento en el que se dé ya las 12 de la medianoche y se cierre por completo la inscripción de candidatos, y quienes pues de alguna manera también quedarán fuera del mismo luego de que ya sea que no hayan presentado su inscripción o bien alguno de los tribunales del país haya revocado pues esas sus inscripciones o hayan de alguna manera también perdido esas apelaciones con los cuales podrían tener su derecho a inscripción como candidatos. Cuando tengamos más información, pues nos estaremos enlazando. Mientras tanto, vamos a regresar contigo ya al estudio principal.
Por supuesto que estaremos pendientes, es mi compañero Sergio Osegueda, seguramente será uno de los temas que tratemos en nuestro espacio de debate de esta noche a las 10 p.m. Ahora he de contarle que el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, INACIF, ha dado a conocer que el general retirado José Efraín Ríos Montt no está en condiciones mentales como para poder enfrentar un juicio por genocidio. El Instituto Nacional de Ciencias Forenses rindió su informe sobre el estado mental del general retirado Efraín Ríos Montt. El INACIF concluye que el general presenta un cuadro de deterioro cognitivo que le impide rendir adecuadamente en términos de pensamiento y juicio. Además, hay síntomas de ilusiones y alucinaciones que le afecta el sistema nervioso central. No se encuentra en uso pleno de sus facultades mentales, por lo que no entiende con propiedad cualquier cargo en su contra. Además, no es capaz de comprender los elementos de un proceso y los trámites judiciales y no es capaz de contribuir en su propia defensa. Esto lo hace incompetente para poder atender o asistir a audiencias judiciales. Basado en este informe, su abogado defensor Jaime Hernández pedirá que finalice la persecución penal en contra del general Efraín Ríos Montt. Obviamente tendríamos que pedir el cese de la persecución penal de conformidad con la ley y obviamente el Tribunal de Mayor Riesgo B no pudiese iniciar el juicio que tiene programado para el día 23 de julio del presente año. El informe del INACIF finaliza aduciendo que no es pertinente realizar nuevas evaluaciones que solamente significarían un estrés más para el general. Además, que a la senilidad que padece existe la posibilidad de un proceso de desintegración demencial, lo cual tiende a ser crónico, progresivo e incurable. Se ha presentado una denuncia penal en contra de la exvicepresidenta de la República, Ingrid Roxana Valdetti Elías, esta vez por el delito de lavado de dinero. Un grupo de juristas interpuso una denuncia en el Ministerio Público contra la ex vicepresidenta Roxana Valdetti Elías. Según los abogados, Valdetti habría cometido lavado de dinero al hacer una inversión millonaria para comprar acciones de Corporación de Noticias S.A. La ex vicemandataria ha utilizado a testaferros para poder realizar sus actividades ilícitas. En este caso ha utilizado a socios fundadores de una entidad mercantil que se denomina Inversiones y Proyectos Profesionales Marbella Sociedad Anónima y Arrendamientos, Servicios y Proyectos Sociedad Anónima. Estas entidades mercantiles, con la cantidad de 20 millones de quetzales, compraron o adquirieron el 51% de acciones de la entidad Corporación de Noticias Sociedad Anónima. Entonces, de igual manera, nosotros como abogados ponemos y ratificamos esta situación, toda vez que el Ministerio Público, como único ente persecutor de la investigación penal, debe de ahondar también en esta situación, ¿verdad? Esos 20 millones de quetzales seguro que no vinieron del bolsillo ni de la ex vicemandataria, ni de ninguno de los testaferros que ella ha utilizado. Presumimos que estos fondos, que este dinero ha venido de lo que es el mismo Estado, es decir, dinero que pudo haber sido o que debería más bien ser empleado en fines de intereses sociales. Los abogados también demandaron al Ministerio Público que inicie un proceso de extinción de dominio por los 20 millones de quetzales contra Valdetti Elías. ¿Qué tal, amigos televidentes? Buenas noches, bienvenidos un martes más a las 8:45, noticias de forma diferente. Hoy, como es habitual, hemos seleccionado dos noticias, bueno, más bien una noticia y un personaje noticia. Vamos a empezar por el personaje noticia, que ustedes lo van a conocer cuando la cámara lo enfoque. Don Ismael Cala, ustedes saben que es un reconocido periodista, no solo latinoamericano, sino mundial, que se encuentra en Guatemala y ahí le vamos a contar para qué. Y doña Carmen Ortiz, que me acompaña este martes en ausencia de doña Silvia Jereda. Así que entre los dos vamos a entrevistar a Ismael. Ismael, buenas noches y bienvenido. Gracias, yo feliz de estar con ustedes, Pedro, Carmen, gracias por invitarme. Pues un placer, pues doña Carmen. Empiezo yo. Actualmente te encuentras realizando una gira denominada Escala a otro nivel, que visita alrededor de 15 países. ¿Cuál es el objetivo de esta gira y cuál es la novedad? Porque también leía en tu página web que quieres presentar un formato distinto.
¿De qué se trata ese formato distinto? En que en muchas ocasiones he viajado solo, digamos, a hacer una conferencia de 1 hora, hora y media, solo. Esta vez es mucho más interactivo, es un poco más largo, es una experiencia, yo digo que no es una conferencia, y tiene invitados. El invitado de mañana, que lo vamos a hacer en el Hotel Intercontinental aquí en la ciudad de Guatemala a las 2:30 de la tarde, es Alan Tenenbaum. Es un guatemalteco que, por cierto, yo tuve oportunidad de entrevistar en Cala a través de CNN en español y que él contara su historia a toda la audiencia latinoamericana y de Estados Unidos. Y a mí me pareció que al venir acá a Guatemala quería tener a alguien que es un inspirador, alguien que convirtió quizás una posible crisis de vida en oportunidades, un obstáculo en justamente una punta de lanza para seguir adelante. Y tenemos mucha interacción. No es la típica conferencia donde alguien va a sentarse a escuchar, sino que tiene que tener el cerebro atento, participar, es de experiencias más que de escuchar. Entonces, nos ha funcionado muy bien. Y esta es la 3ª vez o 4ª vez que yo vengo a Guatemala. Entonces me encanta porque todos los años hemos traído un programa diferente y bueno, ahora es escala a otro nivel en tu vida, tu negocio, tu carrera, tus relaciones. Mucha gente dice, a ver, tranquilos que Ismael, yo pensé que nos iba a dar noticias de las habituales y de pronto ha saltado a un plano del que no sabíamos. Incluso yo te decía antes de empezar, oye, yo no sabía ese aspecto, ¿cómo le llamarías tú? No es animador, de provocador, de estimulador, de maestro, ese salto de periodista a lo que vas a hacer ahora, ¿cómo se produce en tu vida? Mira, se produce por curiosidad, me invitan a través de CNN, del programa, a 2 eventos, a hablarle a jóvenes en programas sociales. El primero fue en Guayaquil, Ecuador, eran jóvenes emprendedores, y el segundo fue en Lima, Perú, jóvenes de un proyecto de una ONG italiana, pero que estaba trabajando en Lima, con jóvenes de escasos recursos. Y yo tuve que preparar la charla porque era de liderazgo, de inspiración. Y de la primera salí con muy buen sabor, y muchos de esos jóvenes no conocían al personaje de televisión. O sea que cuando yo llegué a la sala, nadie me pidió una foto. Nadie sabía. Y cuando terminó la conferencia, se acercó un tumulto de todos estos jóvenes, queremos una foto. Y la organizadora me dice, oye, pero qué éxito, además te están pidiendo la foto por lo que acaban de escuchar, no porque te conocían de televisión. Y en el segundo evento, más o menos pasó lo mismo. Y yo dije, ¿qué impacto tiene esto en que uno pueda transmitir testimonios, historias y estimular a la gente y sobre todo a los jóvenes a pensar diferente y a decir, sí puedo romper con esos círculos viciosos que me he creado en la mente, puedo desterrar ciertos elementos tóxicos? La verdad se convirtió en una misión de vida, en una pasión. A mí me gusta el magisterio o la academia, fui 4 años profesor, que mucha gente no sabe, de la Universidad de Oriente donde me gradué, y luego nunca más lo hice. Entonces esto vino a ejercer esa necesidad de constantemente aprender y leer para tú poder facilitar un proceso de comunicación. Además de eso, tiene otra faceta que es la de escritor, que eso no se había mencionado tampoco. Lleva ya 2 libros publicados, según entiendo. Uno en el 2013 que se llama El Poder de Escuchar, y el del 2014 con un título bastante curioso porque se llama El Buen Hijo de P. Así es. Cuéntanos un poco más sobre este último que me llamó tanto la atención. Este último tiene mucho que ver con una filosofía de vida que es romper paradigmas y tratar de reasignar valor de juicio a lo que nos ha pasado en la vida. Momento importante que vive Guatemala y que creo que este ejercicio lo pueden hacer todos los guatemaltecos. El libro estaba escribiéndose con otro título, Mis 3 P's de éxito. Pasión, paciencia y perseverancia. Y después de hacer un programa político en CNN sobre la situación de Venezuela, el año pasado, la crisis, protestas estudiantiles, alguien me escribió en Twitter un tweet que decía, Cala, eres un buen hijo de P, 3 puntos suspensivos. Y me puso otra serie de insultos al estilo venezolano, palangrista, tarifado, agente de la CIA. Los otros no me importaron, pero el de hijo de P me ofendió. Yo digo, este no conoce a mi madre, ¿por qué me va a decir buen hijo de P? Y yo quería contestarle, más hijo de P eres tú, tu padre, tu madre, tu abuela y toda tu parentela, pero me detuve. 3 días después, escribiendo el libro, Mis 3 P's de éxito, cayó y me vino la idea y dice, pero ¿por qué te molestaste con ese señor? Si te ha regalado el título perfecto para el libro que ya estás escribiendo de 3 P's de éxito, pasión, paciencia y perseverancia. Y ahí cambió el concepto del libro, porque efectivamente dije, qué buen ejercicio que uno, cuando alguien te dice eres un buen hijo de P, tú terminas la frase,
tú la tienes almacenada en tu mente y tú como un robot que no puede pensar, ese es el único significado que le das a esa frase. Si hacemos el ejercicio de esa P, ponerla en positivo y que tú grites, soy un hijo de P porque es P de pasión, de paciencia, de perseverancia, no de la P que tú tienes en la mente, lo podemos hacer con cualquier evento negativo. ¿Por qué esas 3 virtudes en específico? Porque son las claves del éxito. A mí siempre me preguntaban en las entrevistas, Ismael, ¿qué te hizo a ti ser una persona que siempre ha querido reinventarse, salir adelante, escalar al próximo nivel? Y yo tenía que inventarme respuestas porque decía, ¿cuáles son esas claves? No sé, yo he hecho lo que he creído, pero no lo he estudiado. Me puse a estudiar a todos los personajes que yo había entrevistado y cuáles eran las cualidades en común. Y llegué a entender que la pasión es fundamental en la vida. Sin pasión no llegas a ningún lado. Te tiene que apasionar lo que de verdad tú quieres conquistar. La perseverancia, porque aquellos que se rinden de 1 o 2 o 3 intentos no llegan a conquistar y a ser maestros en alguna habilidad. Y en el medio de ese sándwich a mí me tocó a la fuerza y a golpes meter a una señora que se llama Paciencia, que yo no tenía de joven y que hoy todavía sigo tratando de que me visite mucho más frecuentemente. Entonces, pasión, paciencia y perseverancia yo creo que son 3 elementos en una ecuación de lo que nos puede hacer exitosos y felices en la vida. En esas charlas que sustancialmente yo he visto que tú visualizas para jóvenes, evidentemente irán jóvenes y menos jóvenes, pero digamos que los jóvenes es tu público objetivo, o lo que a ti te gustaría ver. Van muchos jóvenes, pero correcto, no es exclusivamente no es para exclusivamente. jóvenes. Sí. ¿Tú crees que estamos en un momento precisamente donde la juventud, no en América Latina, quizá en América Latina en particular, pero en el mundo en general, se está produciendo un revulsivo histórico o necesita la juventud un trampolín distinto que no le sirve lo que se viene, y todo este tipo de motivaciones, de sugerencias, como la de Alan, a quien yo también conocí y entrevisté, y es una persona encantadora, y tú transmitir, ¿tú crees que estamos en ese momento? Yo creo histórico? que sí. Yo creo que sí, porque es la era de la información, pero es también la era de la distracción. Hay tanta información, tanto acceso a información, que nos bombardean constantemente en nuestros teléfonos celulares y en cualquier aparato electrónico que tenemos alrededor con noticias de todo tipo. Hay mucha más distracción que antes. Y los jóvenes que nacieron en esta, digamos, en esta era o temporada que le llaman la generación Y, ¿verdad? Que son los millennials, tienen ese acceso a información, pero muchas veces no tienen el norte. No tienen la brújula. Muchas veces están creciendo y no tienen una orientación vocacional. Y llegan a la hora de ir a un college o una universidad y todavía no saben realmente qué les apasiona. Entonces, yo creo que sí, que se inspiran, que escuchan con atención, son menos prejuiciados que nuestra generación, porque han crecido con más acceso a la información, o sea que escuchan un poquito más. Y creo que cuando les hablas con el lenguaje correcto, te pueden escuchar. Lo que siento que no soportan es que tú vengas a hablarle como el maestro. Yo siempre digo que yo hablo como un facilitador, como un comunicador, no como un maestro, porque en realidad maestro no soy de nada. Soy aprendiz de la vida y hago más preguntas que dar respuestas, y a través de eso trato de canalizar con mucha gente sus propias respuestas, que al final es el proceso interno de cada quien, ¿no? ¿Qué es lo que tú has podido ver actualmente? Nuestros jóvenes atraviesan justamente por un momento muy difícil. Falta de empleo, desafección con la democracia, pareciera que nada funciona y a veces uno percibe cierta apatía. No obstante, hay momentos políticos importantes como el que en Guatemala estamos viviendo, en lo cual uno ve florecer a estos jóvenes e involucrarse en política. Lo hemos visto en Venezuela también y en otros países. ¿Cuál es tu interpretación, tu análisis de esta situación y cuál sería el mensaje fundamental que tú darías a esos jóvenes que hoy por hoy tratan de rescatar sus derechos y la funcionalidad del Estado? Yo no lo veo como crisis. Hay mucha gente que, por ejemplo, dice, Guatemala está pasando por una crisis. Y yo digo, bueno, si entendemos crisis como una gran oportunidad de resurgimiento, de limpieza, de higiene, entonces no es negativa. Lo que tú me acabas de describir es esperanzador. Que los jóvenes, que de por sí han generalizado una apatía muchas veces con los temas políticos porque se cansan de escuchar noticias en negativo con el tema de la corrupción, que los jóvenes tomen cartas en el liderazgo de sus países, de sus comunidades, de sus naciones, me parece algo que hay que aplaudir.
que quieran ser partícipes, que además entiendan que el futuro no es de aquí a 20, 25 años, sino que realmente el futuro es bien cercano, porque ya muchos de estos jóvenes comienzan antes que nosotros a tener capacidad de liderazgo para ir a puestos clave. Por ejemplo, en Panamá, un joven de 23 años se convirtió en diputado y me lo anunció antes de que sucediera y me dijo, yo voy a ser el diputado más joven del país, y yo lo único que le dije es, si lo logras yo te invito a Cala. Si tú logras ser diputado, yo te invito a Cala. Y logró ser diputado con 23 años y lo invité al programa para dar ejemplo a los jóvenes que sí se pueden involucrar en la vida pública de nuestros países y que no podemos meter a todos los políticos en el mismo saco, porque si no, no tendríamos dirigencia en nuestros países. Tú has entrevistado a un montón de políticos latinoamericanos, no sé si para bien o para mal, con unos se sufre, con otros se disfruta. Con otros se aprende. Y con otros se aprende. Si estos jóvenes que asisten te preguntaran, vamos a ver, Ismael, ha llegado el momento de un relevo generacional, ¿realmente hay generaciones que se agotan, modelos que se agotan, sistemas que ya no sirven, sobre todo para la mayoría, que es la gente joven en América Latina, todos países cuya media de edad son relativamente bajas? ¿Tú te atreverías a sentenciar que efectivamente estamos en un momento en el que el relevo generacional se debe de ir pensando por los viejos, cederlo, y por los jóvenes tomarlo? Yo siento que es un relevo que todavía mucha gente joven necesita la experiencia y la formación, digamos, para tomar las riendas de un país, de una ciudad, de una comunidad. Pero sí creo que vamos a ese punto de inflexión donde vamos a necesitar un relevo generacional, porque el mundo cambió. El mundo realmente se repiensa de una manera mucho más abierta, mucho más tolerante, donde las caricaturas ideológicas cada vez se van desmoronando más y donde nos damos cuenta que hay que tener la capacidad de dialogar. Y yo creo que justamente eso lo tienen los jóvenes. Es una generación que, como se está formando con una apertura a la información mucho más grande que la nuestra, tiene una capacidad menor de prejuiciar, entiende, es más tolerante y puede tener muchos menos rollos a la hora de integrar. Entonces yo sí siento que veremos en el futuro un liderazgo un poco más abierto, más incluyente. Pero un liderazgo que, basándome en el título de tu primer libro, del poder de escuchar, muchas veces ese es el problema que padecen nuestras sociedades, que tendemos a hablar mucho de diálogo, pero se nos olvida que el diálogo no es únicamente hablar, sino también escuchar. Cuéntanos un poco de esto y del contenido, la síntesis o la esencia de este libro. Mira, este libro surgió por la necesidad de hacer una especie de estudio también, de introspección de la función de un comunicador. Y luego fui descubriendo que el libro se convirtió no en un libro para comunicadores, sino en un libro para cualquier persona, porque la comunicación cuenta por el 85% del éxito de nosotros como seres humanos, seamos o no profesionales dedicados a la comunicación directamente. Y mucha gente eso no lo entiende. Que sean ingenieros, sean amas de casa, sean papás, sean mamá, todo lo que sucede es a través de la comunicación. La culpa no es nuestra. A nosotros nadie en las escuelas nos enseña desde pequeños poner énfasis en la escucha. Las mamás se preocupan cuando un niño no ha hablado y no ha dicho la primera palabra, y los papás también. Entonces el énfasis desde que nacemos es que usemos la palabra para conquistar, para persuadir y muchas veces para manipular y obtener lo que queremos. Cuando lo más importante de la comunicación es el otro extremo, es la escucha. La escucha valida, la escucha le da importancia al ser humano, la escucha es un acto de generosidad en eso que debemos sentir, que es amor al prójimo, empatía. Entonces, sin amor, nadie va a prestar sus oídos a los demás. Sin tolerancia, sin de verdad querer estar en el lugar del otro, en los zapatos del otro, no vamos a escuchar a nadie. Porque los seres humanos no escuchamos a quien no pensamos que nos va a aportar o enseñar algo o traer algún beneficio. Lamentablemente es así. ¿Y cómo escuchar en la era de las telecomunicaciones? Tú también has escrito sobre las redes sociales, te has especializado mucho en eso. Y es la crítica permanente de los padres de familia respecto a sus jóvenes y a sus niños. Que todo el mundo está con el celular aquí, no importa las comidas, para cualquier actividad familiar. Entonces pareciera que este objetivo de la escucha se hace cada vez más cuesta arriba en nuestras sociedades. ¿Cómo vencer esa tentación? Yo creo que poniendo equilibrio y límites. Por ejemplo, si uno está en su casa y pasa, y tú estás en tu casa y admites que la comunicación es a través de un mensaje de texto, eso no tiene sentido. Y pasa.
que muchos niños y adolescentes se comunican con sus papás estando bajo el mismo techo a través de un mensaje de texto, cuando pueden hablarse, cuando pueden comunicarse. Se ha perdido en muchas familias, no en todas, gracias a Dios, el tiempo familiar de la comida juntos, el tiempo de reunirse, y hay otros padres que han llegado al extremo que me han dicho: yo no le doy un teléfono inteligente a mi hijo, le doy uno que nada más suena y pueden usar para hacer llamadas. Y entonces yo digo, bueno, pero hay que llegar a un sistema que no es el represivo de castigo quitándote el teléfono, sino de educación y de entender que todo en la vida lo usamos a nuestro beneficio y no para esclavizarnos de la tecnología. Hay mucha gente que es esclava de la tecnología que tiene en sus manos, al extremo que le ha afectado los patrones de sueño, los códigos de atención, porque tiene una adicción. Y bueno, es las buscar parejas eso. también algunos, ¿eh? También. Te voy a hacer un comentario que te puede provocar una respuesta de uno de los televidentes. Dice: ojalá que nuestros políticos contestaran las preguntas como la hace Ismael Cala. ¿Será que no entendemos los políticos? Estamos en un mundo donde la comunicación se debe de hacer a niveles comprensibles. ¿Entiende la gente joven a nuestros políticos? Porque ese es otro de los temas. Tenemos una juventud que quiere saber, y contigo conectan. Bueno, pero con otros no. Conectan, yo siento, porque yo no tengo demasiado ensayo en lo que digo. El otro día en la televisión de Argentina, no te lo voy a repetir aquí, pero si buscas un clip de la televisión argentina, llegó el momento en que tenía un dolor de garganta y un periodista me estaba diciendo sandeces y barbaridades, y le dije: estás hablando M. Porque... Pero eso se entiende. Eso se entiende muy bien. Bueno, por eso. Pero lo que quiero decir es que creo que por eso la gente conecta. Sí. Tú hablas con un político y a veces a mí me da ganas de vomitar entrevistándolo. No lo puedo hacer porque represento una cadena internacional. Y por ética y diplomacia, pero a veces yo digo: me estás viendo la cara de payaso, realmente tú te crees que yo me estoy creyendo lo que estás diciendo, y además peor, crees que estás conectando y transmitiendo un mensaje verdadero a la gente que te está viendo de ahí. Nadie es imbécil. Entonces hay muchos políticos, y por eso no podemos meter a todos en el mismo saco, que en su discurso hay palabras huecas, hay palabras que no nacen del corazón, hay discursos aprendidos y entrenados por sus asesores de imagen. Eso no conecta. Conecta lo que de verdad tú entiendes que es una respuesta coherente que estás tratando de dar con sinceridad. El 7% de la comunicación es nada más lo que decimos, las palabras. El otro gigantesco por ciento es lenguaje corporal y lo paralingüístico: tono, entonación, pausa, respiración, equilibrio. Y la gente, aunque no sepa esta fórmula, percibe en su casa que hay algo que no cree, que hay una química que está viendo que lo que la persona está diciendo es de los dientes para afuera. Entonces, yo creo que ese es el gran problema. Muchos comunican, pocos conectan, porque no involucran la emoción y la autenticidad de lo que quieren decir. La pasión, otra vez. Pasión. Sin pasión no hay nada. Así es. ¿Cuál ha sido tu mejor y tu peor entrevista en esta profesión y por qué? Bueno, mejor entrevista hay muchas, pero Larry King, una vez más, yo digo que para mí es un maestro. Yo lo seguí a él, lo estudié, lo modelé en las entrevistas, en cómo él tenía la paciencia de escuchar una respuesta sin interrumpir. Entonces, cuando surgió Cala surgió como una versión en español de lo que Larry King hizo en CNN en inglés por más de 25 años. Y fue realmente una de mis mejores entrevistas. Yo creo que recibimos todos una clase magistral de vida y de comunicación. Pero hay otras, muchas, dentro de las mejores. Pero la peor, yo no sé, porque es que la peor, en realidad, yo digo, de esa entrevista aprendí mucho. Entonces no es la peor. Quizás es la más tensa. La entrevista con el presidente Evo Morales fue muy tensa, fue en un ambiente hostil, no representa el estilo del programa ni el estilo mío de conversar. Circunstancias de ese momento lo hicieron de esta manera, pero yo no digo que es la peor, porque fue una entrevista que a mí me dio la prueba de tener la paciencia de manejar mis emociones, gerenciar mis emociones, no tomarme nada personal y decir: mi objetivo es que, a pesar de que no nos entendamos, este hombre no se pare de esa silla por toda la hora, como ya había hecho en otras entrevistas. Y lo logré. La tensión se cortaba con un cuchillo, pero él estuvo toda la hora en el programa. Tú has dicho algo tan importante, que es el domar las emociones. Y eso tampoco se enseña a veces ni en las familias, ni en la escuela, ni en la universidad. Y es algo fundamental para tu desarrollo personal.
¿Cómo realmente se hace eso y cómo los educadores podemos ayudar a nuestros jóvenes y niños a educar las emociones? Con un despertar de conciencia, con un entendimiento que nuestros sistemas de educación tienen justamente esa falencia, que no dan inteligencia emocional. No nos enseñan a escuchar, uno, y no nos enseñan a gerenciar nuestras emociones. Entonces llegas a adulto, has invertido mucho dinero, y los papás han invertido mucho dinero en la educación de sus hijos, pero son analfabetos emocionales. Tienen un conocimiento técnico especializado, saben de matemática, de geografía, pero no saben identificar qué sienten y cómo solucionar el conflicto de la mayoría de las emociones que los seres humanos tenemos, que no son positivas, son tóxicas, destructivas, negativas. Yo fui un analfabeto emocional por muchos años, hasta que me di cuenta que la clave del éxito estaba en justamente empezar a investigar mis emociones y por qué visitaban algunas más que otras. A racionalizarlas. Sí, y a entender. Y hay tres niveles. Está el nivel de tu ser, está el nivel de tu espíritu o tu alma, y está el nivel de tu mente. Mucha gente solo se preocupa por su mente, y la mente no duerme, la mente no descansa. La mente nos va a esclavizar, a no ser que nosotros desarrollemos por encima de la mente un nivel de conciencia que es el espíritu, la meditación, el calmar tus pensamientos. Ahí puedes entrar en contacto con tus emociones. Bueno, la pasión ha quedado clara, la paciencia no las acabas de explicar, la perseverancia, te vamos a seguir viendo en CNN o te vamos a cambiar un poco a motivador o a promover esto. ¿Estás haciendo una ola en tu vida? Sí. ¿Son compatibles las dos profesiones? Yo creo que son compatibles hasta ahora y ¿sabes por qué? Porque tanto la audiencia ha respondido de manera muy positiva a entender esta transición de que realmente yo me veo más como un comunicador humanista, entrevistador, no como un periodista de noticias duras. Para eso tengo colegas en CNN que lo hacen perfectamente muy bien. O sea que sí seguiré en CNN, pero con un programa que su misión es impactar y empoderar a la gente hacia lo positivo. Muy bien, pues aquí han visto ustedes, don Ismael Cala, todo un maestro del periodismo, ahora también un maestro motivacional que lo vamos a tener aquí en Guatemala el día de mañana. Ismael, muchísimas gracias por estar aquí. Yo sé que tienes una agenda ocupada. El hecho de haber hecho un espacio, un personaje público interesante que muchas personas y muchos compañeros que te seguimos. Muy bien, gracias, Pedro, bueno, pues Carmen. nosotros nos hemos pasado mucho mejor. Que te diviertas en el país y que seguramente lo que hagas mañana será de mucho impacto, y con Alan, que todos lo conocemos, Alan Tenenbaum, y sabemos que, bueno, vais a ser un binomio seguramente muy exitoso. Gracias a todos, porque está sold out, o sea que está casa llena, así que significa que hay que volver pronto entonces. Muy bien, pues esta es tu casa. Gracias. Muchísimas gracias. No se vayan y vamos a regresar con otro tema, pero antes nos vamos a despedir en la transición con nuestro compañero que nos va a tocar los puntos más interesantes que han visto en las redes. Gracias, doctor Trujillo. Vámonos a las redes. Tenemos muchos mensajes. Esta noche nos plantea Jackie. Qué buena entrevista la de Ismael Cala. Gerenciar las emociones. Muy interesante. Bienvenido a Guatemala. Ludwig nos dice qué enriquecedora entrevista. Lucky, qué buenísimo programa teniendo a Ismael Cala. Mario, te admiro mucho. Gracias por transmitir tu conocimiento y experiencia de vida. Abrazos. Nos dice Luis, felicitaciones. Muy buena entrevista. Un excelente periodista que tiene en su programa en el día a día de hoy. Parte de los mensajes, que son muchísimos, en cuanto a la entrevista de Ismael Cala. Vamos a la pausa. Al regresar tendremos una segunda entrevista con Pedro Trujillo y Kevin Ortiz. Recuerden, tenemos el debate esta noche a las 10 p.m. Quédense con nosotros en Noticiero de Canal Antigua. Espacio ahora a nuestro segundo segmento de entrevistas. Como ustedes bien saben, esta noche se cierra el periodo de inscripciones de candidatos a puestos de elección popular. Son aproximadamente 3.000 posiciones las que están en disputa, para lo cual generalmente se inscribe un promedio de unos 40.000 candidatos más o menos. Hasta el día de ayer se había inscrito únicamente un 41%, lo cual pues genera cierta incertidumbre
en términos de saber con cuántos finalmente se va a contar en estas elecciones. Vamos a conversar sobre ese tema. Esta noche nos acompaña Roberto Alfaro, quien viene en representación de la Contraloría General de Cuentas, y también Franco Martínez, quien es politólogo, columnista y catedrático universitario. Ambos bienvenidos. Y don Pedro, por favor, inicia usted. Démosle. Don Roberto, la primera de sopetón. Problemas con los finiquitos. En general, sin decir fulano, mengano, problemática en la Contraloría con los finiquitos, si es que existe. No es problemática de la Contraloría con los finiquitos. Quisiera dar la información que hasta las 5 de la tarde habían sido solicitados 39.968 finiquitos. O sea, casi los 40.000 que hablaba Carmen. Habían sido firmados 39.732, se han entregado 35.029. Y si hacemos una comparación con los del 2011, en el 2011 solamente se entregaron 10.525 finiquitos. Para esto Permítame, fue necesario... se han entregado 4 veces más finiquitos que en 2011, ¿no? Sí. En números redondos. Sí, okay. Así es. Ahora bien, de todos esos finiquitos, les han otorgado amparo provisional a 35 y de esos amparos se han revocado 8. Yo les traigo el listado donde están los 35 finiquitos que han sido amparados. Esos son los que razona la Contraloría. Los que están razonados, y aquí está con sus colores los otorgados, los revocados y que fue a solicitud de la Contraloría. Esto pues ya ustedes lo podrán conocer, evaluar, analizar, y ahí estamos a sus órdenes para responderlo. Ahora, para lograr hacer esto fue necesario implementar una logística y hay que tomar en cuenta que el licenciado Mencos tiene 5 meses y medio de estar al frente de la Contraloría, y se hicieron varias acciones. De 5 ventanillas que había para los finiquitos, se amplió a 25 ventanillas para poder atender a todas esas personas, a esa demanda de finiquitos. También se hizo un pacto un arreglo con el banco que opera dentro de la Contraloría, y amplió sus instalaciones para tener más ventanillas. Se extendió el horario de atención. Se estaba atendiendo entre semana de las 8 de la mañana a las 10 de la noche, y a las 10 de la noche se cerraba la puerta, pero se continuaba hasta medianoche. Y los sábados y domingos, los sábados se trabajaba de 8 a 4. El personal de la Contraloría ya en las últimas semanas incluso estuvo saliendo a la 1, 2 de la mañana, especialmente el jurídico, que es el que tiene que resolver las situaciones que le genera los amparos de las Quizás centrémonos en esos amparos que han sido otorgados, digamos, por jueces, y en esos otros que la Contraloría definitivamente ha dicho, mire, no hay nada que hacer. Esa pugna judicial, porque muchas de estas personas ha salido a la luz pública que han sido antiguos políticos que tienen problemas por manejo de fondos públicos. ¿Qué crees tú que va a pasar? ¿O qué te gustaría que pasara? ¿O qué crees que es correcto que pase sobre la base de esta discusión pública de, oiga, ¿cómo le vamos a permitir a gente que está sujeta a proceso judicial que se presente? Bueno, yo creo que en primer lugar es acatar las disposiciones de la Carta Magna. Recientemente el Foro Guatemala presentó a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral más de 2.500 firmas pidiendo que por favor no se inscriban a candidatos vinculados, digamos, a casos de corrupción o con conexiones con procesos de malversación de fondos públicos. Entonces, hay un artículo muy preciso y es específicamente el 113, relativo a derechos a optar a cargos y empleos públicos, donde dice que todos los guatemaltecos pueden optar a esos cargos siempre y cuando tengan los méritos razonados en función de capacidad, idoneidad y honradez. Entonces nosotros podemos deliberar, por ejemplo, cómo medirla. Claro, es una categoría muy ambigua, ¿no?, con muchas interpretaciones jurídicas y políticas, pero tú podrías ver, por ejemplo, la capacidad de un diputado que va a reelegirse en función de su productividad legislativa, de su capacidad de impulsar procesos de fiscalización dentro del Congreso. Tú podrías medir idoneidad en categorías básicas de una meritocracia beberiana, ¿no?
es su profesionalismo. Ahí tiene que ver mucho la relación, digamos, del perfil del puesto. Y por eso creo que las reformas a la ley electoral son fundamentales, pero tienen que ir eminentemente vinculadas con reformas a la ley de servicios civiles. Algunos son, digamos, los argumentos para el retraso que ha habido en las inscripciones son variados, desde el problema con los finiquitos, desde las solicitudes de antejuicio, que todavía siguen estando a la orden del día, desde haber realizado o inscrito malas asambleas, pero ¿cuál es su interpretación desde el punto de vista sociopolítico de que hemos llegado, y nos decían algunos juristas, de que no se había dado una situación tan extrema como ahora, a último momento, con tan pocos candidatos, por lo menos hasta el día de ayer, inscritos? Así ¿Qué es, pudo haber pasado? Yo creo que hay dos ámbitos. Uno, desde el derecho positivo liberal, porque recuérdate que la ley electoral también en el artículo 214, relativo a los requisitos de inscripción, tiene rango constitucional. Y más allá de las cuestiones operativas, que es presentar partida de nacimiento, el cargo que se quieren postular, la organización que los postula, el nombre, etcétera, hay la literal F donde efectivamente dice que otros requisitos que establezca la Constitución y la presente ley. Y ahí nos vinculamos directamente al 113, el cual ya hice alusión. Pero también en el marco del derecho está el artículo 16 de la Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos. Y específicamente en la literal B dice que ningún guatemalteco podrá optar a un cargo público cuando haya administrado, custodiado bienes del Estado y no tenga un finiquito por parte de la institución que lo ratifica la Contraloría. Pero es el ámbito jurídico. El ámbito más sociológico es vinculado a la ética. Yo creo que aquí tenemos que apelar efectivamente al clamor de una ciudadanía que está pidiendo no más corrupción sistémica y que está pidiendo probidad, por ejemplo, los candidatos que puedan presentar, por ejemplo, declaraciones juradas patrimoniales en torno a un ejercicio de rendición de cuentas democrático. Mucha gente piensa que la Contraloría puede hacer o deshacer. ¿Realmente la Contraloría, con el tema de los finiquitos, a qué se limita su papel? Mucha gente dice, ¿y por qué la Contraloría le dio el finiquito? ¿O por qué no se lo dejó de dar? Exactamente al que hace esas preguntas, ¿cuál es la respuesta desde la Contraloría? ¿Qué hace la Contraloría? Bueno, la Contraloría tiene como mandato fiscalizar el uso de los recursos públicos. Y entonces, en el desarrollo de sus actividades, emite sanciones, pone denuncias o acciona ante los órganos jurisdiccionales cuando encuentra faltas. Un finiquito puede, para la exención de un finiquito o de una constancia transitoria de inexistencia de reclamaciones de cargos, que ese es el nombre que así se llama. correcto, y hay que agarrar aire para decirlo. La Contraloría hace una revisión de sus registros, si no tienen denuncias, si no tienen sanciones, si no tienen pendiente un trámite con la declaración de probidad, y si el ciudadano no aparece en los controles de la Contraloría, extiende esa certificación. A los 20 años el finiquito es gratuito y se le extiende a la Contraloría, ese sí ya está sus 20 años. Ahora bien, ¿hay interferencia o no en este caso de los jueces cuando otorgan estos amparos provisionales? Y eso se lo pregunto porque el día de antier o ayer Acción Ciudadana presentó justamente una denuncia ante la Junta Disciplinaria del OJ pidiendo que fueran sancionados los jueces que habían otorgado estos amparos provisionales. ¿Ustedes lo ven como una interferencia? Mire, depende, dijo Pepito. Si hay una madurez y se está cumpliendo con los requisitos y con lo que establece la ley, eso está establecido en la ley, el amparo. Ahora, cuando hay resoluciones, como un caso que se los voy a relatar, porque lo apunté hoy, que entró a las 4 de la tarde, nos llegó la notificación de una resolución de la Sala Mixta de Corte de Apelaciones de Santa Rosa, constituido en Tribunal de Amparo, concediendo 6 horas para extender la constancia o finiquito y 48 horas para rendir el informe. Evidentemente aquí sí hay una interferencia. Aquí hay un ánimo de retorcer las cosas, porque ¿cómo es posible que la resolución de extender el finiquito dan 6 horas y 48 para emitir el informe que debería ser la base
para emitir ese equipo. Y eso, aquí está el nombre del señor también, del que lo interpuso. Y viene, o cuando ponen, por ejemplo, un recurso de una persona de Sololá en un juzgado de Escuintla. Que entonces, también es para que digamos, haya extraterritorial de la justicia y la cosa se haga. Ahí sí hay una interferencia, pero por el mal accionar de esos funcionarios judiciales que están excediendo en sus funciones, y eso lo tendrá que corregir la Corte Suprema. Franco, ¿qué esperanza hay que de verdad, porque el problema no se centra de los 40.000, como ven, el problema se centra en 500, por un 10%, no, un 10% no, un 1%, ni eso, ¿verdad? En muchos menos. No. ¿Qué esperanza hay de que en un momento político como en el que estamos, donde la ciudadanía está contra la corrupción, donde se están evidenciando corruptos todos los días con denuncias muy serias de CICIG y del Ministerio Público, estas cuestiones se arreglen en el sentido de que definitivamente nadie que no es honesto, honrado, pueda participar, tenga el amparo que tenga? ¿Hay probabilidad de que la Corte determine? No sé, ¿qué visualización le das tú? Yo veo un entramado jurídico bastante complejo, y esos vericuetos creo que generan un entrampamiento de lo que realmente es el tema en cuestión, y es obviamente la capacidad de tener funcionarios éticos, probos, transparentes y con una meritocracia para aspirar a un cargo de elección popular, porque parece irrisorio, por ejemplo, a una diputada Julia Maldonado, que efectivamente con el desfalco en Conjuve, con fondos de cooperación de la Unión Europea, efectivamente esté generando ese tipo de reveses jurídicos y malinterpretaciones en función de aspirar nuevamente a una curul en el Congreso. Entonces, yo creo que no hay mucha esperanza en términos de que hay un derecho al amparo, pero me parece también que hay una irresponsabilidad jurídica de parte de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia en no hacer efectivo el Estado de Derecho. Me parece que no hay que retorcer y no hay que malinterpretar. Ya le está planteado en el 113 de la Constitución, en el 214 de la Ley Electoral, en el artículo 16 de la Ley de Probidad. Entonces me parece que simplemente hay que hacer efectivo el ejercicio. Una última pregunta, porque ya se nos terminó el tiempo, y es que todavía el día de ayer se presentaron 4 solicitudes de antejuicio. Esto va a tener también implicaciones sobre la logística electoral, porque las papeletas no se van a poder imprimir hasta que no se sepa finalmente quiénes van a ir en la contienda. ¿Qué otros efectos usted ve de lo que pueda seguir pasando en los próximos días? Mira, yo lo que veo es que efectivamente vamos a tener pues esos reveses traen costos administrativos, caen costos políticos y fundamentalmente dinerarios a un Tribunal Supremo Electoral que no logra tener un presupuesto todavía holgado para hacer la descentralización efectiva, por ejemplo, en circunscripciones electorales municipales. Pero lo que veo también en buena medida es que, por ejemplo, la CICIG y la Embajada de Estados Unidos seguirán, digamos, con una depuración simbólica, pero también con suficientes evidencias en el Congreso de la República para presionar, por ejemplo, la aprobación de ciertas leyes en el Congreso de la República. Mi preocupación es que si efectivamente se reforma la ley electoral, esas cuestiones de carácter torales sí se van a poder implementar antes de la primera vuelta. Yo creo que esa es una gran incertidumbre y me parece que por ahí tenemos que tirar un poquito la discusión. En términos de rendición de cuentas, veo que efectivamente muchos diputados y jefes ediles o corporaciones municipales pues simplemente deben acatar la ley. Y aquí creo que es una exigencia al organismo judicial de que actúe con objetividad, ecuanimidad y con responsabilidad. Hay un televidente que bueno, ya nos hemos pasado de tiempo, que dice Víctor Hugo del Pozo. Si esa persona, ese candidato no está aquí, significa que no tiene ningún problema. Exactamente, no aparece en los registros. No hay ningún problema. Bueno, con eso respondemos una inquietud de una persona que ha estado pues preguntando por ello y no lo queremos dejar insatisfecho. Franco y don Roberto Alfaro, muchísimas gracias. Creo que las cosas han quedado meridianamente claras, nos guste o no nos guste. Lo que hay que pelear ahora es porque sean meridianamente claras en el futuro y que encima nos guste y se sujeten a esos principios que Franco tan puntualmente exponía. Muchísimas gracias a la Contraloría, muchísimas gracias a Franco como analista y nos vamos sin más preámbulos porque ya nos hemos pasado. Para las 10 p.m, así es. Muchas gracias, don Pedro. Muy bien, a usted. Pues nos vamos, feliz noche, disfruten, sin más historias, sin más preámbulos, seguimos con la programación. No se la pierdan, tengan buena noche.